La condición de la mujer en el antiguo Israel, en el Israel de los profetas y en el de la época de Jesús, era muy diversa a la condición actual. Se pensaba que la mujer dependía fundamentalmente primero de su padre y luego del esposo. De tal manera que cuando una mujer quedaba viuda, no solamente tenía que vivir la tristeza y la posible dificultad que llegaba junto con la muerte del esposo, sino que comenzaba a ser una persona en precariedad, una persona pobre, una persona que no tenía los medios suficientes para la subsistencia, porque no se vivía una época en la cual la mujer por sí misma pudiera salir adelante. Trabajaba, ayudaba, por supuesto, en muchas cosas, no solo las del hogar, sino tal vez también cosas que producían, pero teniendo como cabeza al esposo. Por eso se pensaba siempre en las viudas junto con los huérfanos y con los forasteros como las personas más necesitadas. Y a veces podríamos pensar que la persona necesitada solamente está acostumbrada a recibir. Hoy el Evangelio nos pone una viuda, como también el texto profético de Elías. Estas dos viudas que aparecen en la liturgia de la palabra son dos viudas en quienes se destaca la generosidad. A pesar de la precariedad de su vida, son capaces de ser generosas. En el primer caso, la viuda de Sarepta acoge el pedido del profeta Elías de preparar un pan. Elías llega y le pide a la mujer viuda que prepare un pan para él. Ella replica que tiene muy poco, que tiene muy poca harina y que lo que tiene alcanzará para comer ella, para que coma el hijo y para ya esperar la muerte. Ella muestra cómo lo poco que tiene es absolutamente necesario para simplemente subsistir muy poco tiempo más. Pero Elías le dice una palabra, le invita a confiar en que el Señor puede actuar, en que el Señor puede hacer que lo que parece insuficiente pueda ser duradero. La mujer se fía del profeta. No obstante esa precariedad personal, esa condición de emergencia real que vivía, fue capaz de preparar lo que el enviado de Dios pedía para él. Y vio que la palabra se cumplió. Y vio que luego fue capaz de seguir adelante en la vida. Se fió de la palabra del profeta. El Evangelio nos pone a Jesús mirando en el templo la actitud de una mujer viuda. Esta vez es una mujer que está de modo muy discreto, en medio de una actitud de otras personas, de los escribas, de las personas religiosas de la época que ostentaban, que eran presas de un narcisismo espiritual, de un sentirse perfectos por sus prácticas, de un sentir que Dios debía premiarlos ciertamente por todo lo bueno que eran. Porque a veces podemos pensar que la fe se reduce a nuestras prácticas ya habituales, sin darnos cuenta que el Señor en cada momento nos puede pedir algo que realmente sea signo de nuestra confianza y nuestra fe en Él. Sin ostentación alguna, aquella viuda dio 2 pequeñas monedas. El valor monetario de las mismas era ínfimo. Si uno lo mirase en proporción con lo que otros daban, lo que la mujer daba en el templo era insignificante. Pero Jesús se fijó en ese gesto y advierte que esa mujer, dando esas 2 moneditas, ha dado más que nadie, porque ella no ha dado de lo que le sobra, como otros que tenían más y lo que daban no les era necesario absolutamente. Era bueno quizás tener ese dinero, pero no era absolutamente necesario. Esa mujer, en cambio, señala Jesús,
dio todo lo que tenía para vivir. Para ella, Dios era importante. En su lógica, dar algo para el templo, dar algo para Dios, era fundamental. Una se fió de la palabra de Dios a través del profeta. Otra tenía interiorizado en el corazón que podía y debía, aún de lo poco que tenía, de todo lo que tenía para vivir, entregarlo al Señor. Que el Señor nos conceda aprender aquella generosidad. Generosidad discreta, generosidad humilde. Que vayamos por la vida no ostentando lo que tal vez hacemos, no creyéndonos que lo que hacemos es siempre todo lo que podemos hacer y sentirnos por ello mejores que otros. Que no caigamos en un narcisismo espiritual que nos hace sentir perfectos, sino que tengamos la actitud de generosidad profunda, de confianza en el Señor, que Él sea de verdad lo importante en nuestra vida y así todo lo demos para Él, para su honra, para su gloria, para bien de los hermanos y vayamos así peregrinando hacia Dios.